Hola a todos. Hoy es miércoles, 11 de marzo de 2026, y nuestro querido amigo y hermano, Matthew Ho, está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, Matt. Hola Nima, me alegra verte. Déjame empezar, Matt, con lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Hay muchas repercusiones políticas aquí debido a la guerra entre Estados Unidos e Irán en Oriente Medio. Una de ellas fue que Chuck Schumer salió de una sesión informativa y dijo lo siguiente. Esto fue lo que dijo Chuck Schumer. La explicación de Trump sobre su guerra en Irán se volvía cada hora más confusa y contradictoria. Ayer, gente, ¿podemos hacer un poco de silencio? La explicación de Trump sobre su guerra, como dije, se volvió más confusa y contradictoria casi cada hora. Ayer, Trump afirmó con despreocupación, creo que la guerra está bastante completa, más o menos. Pero esta mañana, Hegseth se presentó ante las cámaras y anunció que hoy sería el día más intenso de ataques hasta el momento, con, cito, el mayor número de casas, de bombarderos y de ataques. Fin de la cita. ¿Cuál es la verdad? ¿La guerra está a punto de terminar o estamos al borde de los peores combates hasta ahora? Donald Trump es un mentiroso. Afirma que misiles Tomahawk iraníes fueron los responsables del bombardeo de una escuela Earl Burroughs, que lamentablemente mató a 170 personas, muchas de ellas niños. Irán no tiene misiles Tomahawk. La afirmación es más que absurda. Es una mentira descarada. Que no puede hablar a elegir de serio como Strike. El presidente de los Estados Unidos está difundiendo mentiras en ibargante sobre una guerra que está inició. Sí, Matt, ¿qué está pasando en Estados Unidos con respecto a Donald Trump? Porque nadie cree en Donald Trump. Parece que Chuck Schumer habla de él de esta manera. Verás, los funcionarios iraníes dicen lo mismo. No confían en él, no quieren negociar con él. No ven nada bueno que pueda salir de eso, porque fueron engañados 2 veces. Entonces, ¿cómo entiendes, dentro de Estados Unidos, estas repercusiones y a los políticos que le preguntan a Donald Trump? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué vas a lograr? ¿Cuál es tu interpretación? Bueno, Donald Trump, ya sabes, lo hemos dicho durante años, es el presidente de Estados Unidos más maleable. Y creo que lo que tenemos son todas esas fuerzas que se han presentado en la Casa Blanca, ya sea Israel, el complejo militar industrial, la industria de los combustibles fósiles, las empresas tecnológicas que ven un mercado de 92 millones de personas o simplemente la inercia de 47 años de una democracia que busca venganza por la humillación de 1979, en particular la crisis de los rehenes de la embajada estadounidense. Ya sabes, quiero decir, es simplemente la realidad del imperio. Todas esas cosas que acabo de enumerar son manifestaciones de esa realidad imperial. Esta es una guerra que el imperio siempre iba a tener. Cualquiera que se enfrente a él estará en algún momento en la posición en la que se encuentra Irán. Sin embargo, hubo presidentes anteriores que se resistieron. El impulso para que George W. Bush fuera a la guerra con Irán fue increíblemente amplio y profundo, pero Bush decidió no hacerlo, al darse cuenta de que no era una guerra que pudiera ganarse. El almirante Fox Fallen, que era el presidente del Estado Mayor Conjunto, esencialmente se sacrificó por ese motivo. Pero la guerra que los neoconservadores querían a través de la administración Bush continuó en los años 2000. Simplemente no se logró. Barack Obama ciertamente se enfrentó a las mismas presiones, y Obama, en su mérito, no solo evitó la guerra, sino que también logró poner en marcha el JCPOA, el tratado nuclear con Irán. Con Donald Trump no se tiene esa fortaleza. No se tiene ese compromiso con ningún tipo de principio ni lealtad hacia las instituciones. Es un hombre sin rumbo, sin anclaje. Simplemente se guía por lo que le dice su instinto,
y se ha rodeado de personas con una mentalidad similar. Quiero decir, es diferente, ¿verdad? A diferencia de él y de cualquiera de sus predecesores, no solo Donald Trump, sino casi todos los miembros de su gabinete carecen de lealtad. No tienen lealtad a ninguna institución. No tienen legados a los que deban rendir cuentas. No ven la infraestructura sobre la que se asientan como algo a lo que deban nada. Y eso es lo que realmente diferencia a esta administración de la anterior. Así que creo que lo que tenemos es que esta guerra finalmente está llegando. Toda esa presión culminó con Donald Trump diciendo, sí, hagamos esta guerra. Y ahora lo que estamos viendo es la evidencia de ello. La evidencia de que tenía todas esas influencias distintas, todas esas presiones diferentes, todas esas instituciones e individuos que por las razones que fueran, exigían que Donald Trump iniciara esta guerra. Y consiguieron la guerra. Consiguieron a un líder al que empujaron a ello, porque él no, de nuevo, es muy maleable, por decirlo de forma educada. Y creo que eso es lo que estamos viendo aquí. Ya sabes, ciertamente ha habido comentarios sobre lo incompetente que es esta administración, que este grupo de personajes al mando del gobierno, sus principales características, sus principales atributos, son ser aduladores, ser estafadores, ser el mismo tipo de personas que prosperaron en el corrupto entramado político y mediático estadounidense, como hizo Donald Trump. Ya sabes, quiero decir, hay que dejar claros todos esos puntos. Pero creo que lo que había eran esas grandes fuerzas que llevaban décadas queriendo una guerra con Irán y que finalmente encontraron a un presidente dispuesto a hacerla. Y creo que por eso se ve una avalancha de diferentes razones para la guerra. ¿Por qué hay todo tipo de objetivos para ella? ¿Y por qué todos se contradicen entre sí? Y no se puede dejar de decir que estas personas también son unos mentirosos. Creo que dije la semana pasada que la principal diferencia entre la guerra de 2003 contra Irak y esta guerra ahora es que en la de 2003 la dirigían mentirosos competentes. Y ahora, por supuesto, estamos en una guerra dirigida por mentirosos incompetentes. Hoy hemos sabido por el Wall Street Journal que Irán está exportando más petróleo a través del estrecho de Hormuz que antes de la guerra. También a un precio más alto, a un precio más alto. Sí, demostrando que tiene el control de este comercio. Sabes, esto está avanzando, Matt, porque tenemos que entender por qué Donald Trump está saliendo con esta nueva retórica. Esto es lo que dijo hoy sobre la guerra. Sobre Irán, lo llamaste una excursión. Dijiste que terminaría pronto. ¿Crees que acabará esta semana? No, pero pronto. ¿Hablas de días? Creo que sí, Vale, y con respecto... muy pronto. Mira, todo lo que tenían ha desaparecido, incluida su dirección. De hecho, hay 2 niveles de liderazgo, y en realidad como resulta más que eso, pero 2 niveles de liderazgo han desaparecido. La mayoría de la gente ni siquiera ha oído hablar de los líderes de los que hablan, así que obviamente ha sido algo muy, muy poderoso, muy eficaz. Sí, dijo que ya sabes, el otro día parecía que se había hecho deliberadamente. Al menos esa es la percepción. Hizo comentarios a CBS News el lunes diciendo que la guerra está casi terminada. La opinión general es que lo hizo para calmar los mercados petroleros, y de hecho vimos que los precios del petróleo bajaron. Luego anunció que iba a dar una rueda de prensa más tarde ese mismo día, después del cierre de los mercados. En ese momento volvió a su, ya sabes, tipo de retórica de la guerra casi ha terminado, pero estamos empezando la guerra. Y ya sabes, no me río por reírme así. Es solo que creo que es la exasperación del momento. Exacto. Y la emoción que todos sentimos ante esto, al presenciar este horror, quiero decir, el horror para tu gente, Nima, en Irán.
Los decenas de millones de personas que están siendo sometidas a este terror, las consecuencias muy reales de lo que vemos en nuestras pantallas, familias que pierden a sus seres queridos, futuros que se borran o se alteran para siempre, ya sabes, sueños de futuro que simplemente desaparecen, devastados por esta guerra. ¿Cuántas familias en Irán? Spemane ao swite te simporming through as gorfati, Ronalflik Tas, is in Israel. Monarchies, people in Iraq, people in Israel, and then of course you have Americans who, Y luego, por supuesto, están los estadounidenses que 7 familias que ya no tienen a sus hijos e hijas o a sus maridos. Sabes, hay una seriedad en todo esto, pero también una absurdidad. Ahora estamos en un ámbito de lo macabro, ¿verdad? Hay un aspecto grotesco en ello, y la única respuesta posible es la exasperación. No estoy seguro de qué más, viendo todo esto, es pura locura. Es una locura absoluta. But watching all this is just madness. It's absolute madness. Yeah, today he talked with Barack Ravid. Sí, hoy habló con Barack Ravid de Axios. También se informó en Axios. Dice que el presidente Trump le dijo, en una entrevista telefónica hoy, que la guerra con Irán terminará pronto porque prácticamente no queda nada que atacar. Un poco de esto, un poco de aquello, y que cuando quiera ponerle fin, lo hará. Y sabes, me parece bastante sorprendente, porque ese no es el mensaje de los funcionarios iraníes. Ellos no lo ven como lo ve Donald Trump. No ven un alto el fuego. No ven que algo así vaya a suceder pronto. Y en cuanto a los israelíes, piensan lo mismo. Dicen, vamos a continuar, vamos a seguir en esta lucha. No estoy seguro de cómo Israel va a continuar con los ataques si Estados Unidos decide retirarse. Hay muchas variables que considerar. ¿Cuál es tu interpretación de eso? What is your understanding of that? Bueno, quiero decir, hay una cierta genialidad, por así decirlo, en no tener objetivos claros, ¿no? Porque nadie puede exigirte que los cumplas. Y Donald Trump, una vez más, a diferencia de sus predecesores, cambia de opinión. George W. Bush nunca haría algo así. Así que la idea de que Donald Trump en este momento esté escribiendo una publicación en Truth Social diciendo, la guerra ha terminado, hemos cumplido todos nuestros objetivos, lo hemos destruido todo en Irán, es algo que él puede hacer y puede salirse con la suya, ya sabes. Y eso pondría fin a la guerra. Y esa es nuestra mejor opción ahora mismo, por desgracia, porque si no, ¿cómo termina esta guerra? No entendemos cuáles son los objetivos estadounidenses. Y cuando no tenemos esa comprensión, bueno, debería decir esto. Aquí tenemos ciertos entendimientos, ¿verdad? Cuando vemos que los estadounidenses están retirando sus sistemas de misiles de defensa aérea THAAD de Corea del Sur y de otras partes del mundo para enviarlos a Oriente Medio, eso nos muestra que los estadounidenses no creen que los iraníes vayan a detenerse pronto. También nos muestra que los iraníes han tenido éxito, o bien han tenido éxito destruyendo baterías de misiles THAAD, de lo cual hemos visto algunas buenas pruebas, o bien su capacidad de misiles, su flota, su inventario, su reserva de misiles y drones, es mucho mayor de lo que los estadounidenses e israelíes habían estimado cuando comenzó esta guerra. Quiero decir, sí, pero ¿cómo termina esto? Sabes, esa es una muy buena pregunta, a menos que Donald Trump simplemente decida ponerle fin, porque eso está en su naturaleza. Y eso, por supuesto, es algo a lo que podemos aferrarnos. Quizás simplemente decida terminarlo. Pero de lo contrario, sí. Esta idea de que Estados Unidos tiene algún tipo de objetivos en Irán que puedan alcanzarse de una manera que realmente logre el objetivo político de que Irán no pueda amenazar a Israel, eso simplemente no existe. Quiero decir, entonces, ¿qué pasa? He visto comentarios y opiniones que básicamente dicen, bueno, vas a destruir todos sus lanzadores de misiles, y supongamos por el bien del argumento que lo haces. Entonces, ¿qué pasa después? Reconstruyen otros nuevos. ¿Y entonces qué haces? Bueno, los bombardeamos otra vez. Quiero decir, esto no tiene fin, no hay victoria. Solo estás comprometiendo a Estados Unidos a una guerra eterna. Así que la locura y todo ello, creo que la forma en que termina, por supuesto, será a través de los mercados.
Creo que la presión que Irán va a ejercer sobre la economía mundial, como están demostrando su capacidad para hacerlo, hay que reírse, donde los iraníes en realidad están ganando más con sus exportaciones de petróleo ahora que hace 2 semanas, ¿verdad? Se están aprovechando de la situación y, por supuesto, están dejando pasar sus barcos por el estrecho. Claro que sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a bloquear el mar Arábigo ahora. Vamos a impedir que los petroleros iraníes vayan a China. Eso es lo que vamos a hacer. Más o menos hicimos eso con Venezuela. Entonces, ¿de verdad vamos a presionar a los chinos con esto? Cuando ya sabes una de estas cosas, trata, por ejemplo, de si se va a proporcionar equipo estadounidense para reemplazar los 3 F-15 que los pilotos kuwaitíes derribaron, para sustituir esos centros de radar y comunicaciones que los drones y misiles iraníes están destruyendo, para reponer todos los misiles, ya sean municiones de largo alcance, bombas JDAM o interceptores de defensa aérea. JDAM bombs, whether they be air defense interceptors, all of that requires the critical mineral. Todo eso requiere los minerales críticos que obtenemos de China. Así que, de arriba a abajo en este asunto, la incompetencia es simplemente asombrosa. Una incompetencia absoluta. El fracaso a la hora de entender cómo iba a actuar Irán, cuando ellos mismos lo dijeron una y otra vez. El fracaso al evaluar correctamente la capacidad estadounidense, la capacidad de Estados Unidos para... Quiero decir, podría seguir con una larga lista de cosas. Pero sí, la incompetencia es absolutamente desconcertante. Para aquellos de nosotros que criticamos, menospreciamos y miramos por encima del hombro a la administración antes de esto, seguimos sorprendidos por lo incompetente que es esta administración. Matt, al comparar lo que ha ocurrido en el Mar Rojo contra los yemeníes con lo que está pasando hoy, creo que hay una diferencia significativa. En aquella guerra fue entre Estados Unidos y Yemen, pero la guerra contra Irán tiene que ver con la región. Se trata de todos esos estados árabes y también de Japón y Corea del Sur. El resultado de la guerra y lo que está ocurriendo ahora mismo es que estos países se están preguntando cuál es la razón principal para tener una base estadounidense en nuestro país, por ejemplo. Porque Donald Trump, mencionaste que Donald Trump podría decir, hemos declarado la victoria, como dijo con Yemen. Afirmó que ellos se rindieron, simplemente me voy, vuelvo a casa. Y eso no va a suceder en la mente de los estados árabes que sufrieron durante aquella guerra. Están sufriendo ahora mismo, mientras hablamos, a causa de los ataques. Sí, quiero decir, esto es algo muy agudo para los estados árabes, especialmente para las monarquías del Golfo. Pero también es algo que concierne al resto del mundo. Y hemos hablado de esto muchas veces a lo largo de los años, Nima. El declive del imperio estadounidense, la realidad de las relaciones de las naciones con Estados Unidos y la necesidad, la urgencia, el deseo de alejarse de esa hegemonía, de apartarse de la primacía estadounidense. Y esto solo lo refuerza, solo lo acelera. Quiero decir, especialmente como dices, para los estados del Golfo, esta idea de que hemos invertido tanto en este papel subordinado frente a Estados Unidos. Les hemos permitido establecer sus bases aquí. Les hemos permitido presentar en nuestra región una política que favorece claramente, bueno, eso es un eufemismo, una política estadounidense hacia Oriente Medio, que en realidad es una política de Israel primero. Quiero decir, ¿has visto cómo los estados del Golfo simplemente se han sometido a eso y lo han aceptado? ¿Y para qué? Para esto ahora, para la destrucción de su infraestructura, la matanza de su gente y la ruina de sus economías. Quiero decir, va a pasar mucho tiempo antes de que estos estados se recuperen de esta paralización de la producción de petróleo y gas que todos están sufriendo ahora mismo. En el caso de los saudíes y los emiratíes, esta reducción va a tardar un tiempo en recuperarse, meses, quizá años.
Hoy vi una publicación sobre cómo el shock petrolero del 73, el embargo petrolero del 73, solo duró 6 meses, pero sus repercusiones se extendieron a lo largo de toda la década. Y eso es absolutamente cierto, se prolongó hasta los años 80. Así que sí, vamos a tener lo mismo aquí. Estos estados del Golfo, pero también estados de todo el mundo, se enfrentan antes de lo que quizá esperaban a una encrucijada muy importante. ¿Qué vamos a hacer con el imperio estadounidense? Quiero decir, desde luego, en el caso de los japoneses y los coreanos, vimos cómo sus dirigentes se desvivieron cuando Donald Trump los visitó el año pasado. Quiero decir, fue absolutamente, ya sabes, los japoneses diciéndole a Trump que lo habían nominado para el Premio Nobel de la Paz, los coreanos dándole su propio Premio de la Paz e incluso, por así decirlo, una corona. Fue absolutamente ridículo, repugnante. Y ahora aquí están. Sus mercados han sufrido enormes caídas esta semana, y las naciones que dependen de las importaciones de energía de la era Trump, como Japón y Corea, lo están pasando realmente mal en este momento, especialmente con el gas. El efecto de todo esto sobre los japoneses y los coreanos es realmente significativo. Sí, creo que para muchos países, el calendario para mantener esta conversación sobre qué hacer con Estados Unidos se ha adelantado drásticamente, especialmente para los estados del Golfo. Creo que muchos de nosotros nos alegramos al ver ese informe en The Wall Street Journal, creo que fue en The Wall Street Journal o en The Financial Times, la semana pasada, donde se sugería en el Golfo que quizá ha llegado el momento. Quizá ha llegado el momento de retirar nuestros activos de Estados Unidos. Quizá ha llegado el momento de frenar las inversiones. Y una de las cosas para los estadounidenses es que Estados Unidos tiene aproximadamente, tenemos alrededor de 40 billones de dólares de deuda. Creo que son 37 o 38 billones. No recuerdo exactamente cuánto es. Pero se trata de unos 40 billones de dólares de deuda que tiene Estados Unidos. Aproximadamente una cuarta parte de esa cantidad vence este año, alrededor de 10 billones en valores del Tesoro estadounidense que deben volver a emitirse. Así que esta idea de que Estados Unidos está haciendo esto, con eso por delante, y tratando a sus aliados, o no solo a nuestros aliados, sino también a los chinos, aquellos que compran nuestra deuda y financian nuestro gobierno y nuestro modo de vida, tratándolos de esta manera, mientras actúa con tanta imprudencia, necedad y estupidez. Ya sabes, ¿por qué van a hacerlo? ¿Cuánto nos va a costar vender esos 10 billones en deuda? Cuando emitamos esos valores, ¿qué tipos de interés tendremos que ofrecer para que la gente los compre? Creo que el daño que esta guerra ha causado a Dubái va a ser tremendo. Podría producirse una pérdida enorme en un futuro próximo porque la gente se está marchando. Nadie sabe si van a volver. Estas son repercusiones enormes, consecuencias enormes para Dubái, por ejemplo. Y hay otros estados también, no solo los Emiratos Árabes Unidos, pero los EAU están definitivamente afectados. Dubái ha sido influenciada por esta guerra de manera tremenda. Sí, quiero decir, el efecto en estos países no es un impacto inmediato, ¿verdad? No se trata solo de la idea de que realmente te perjudica que 2 de los aeropuertos más grandes del mundo cierren. Realmente afectó a la región y a esos países. Y también tuvo un gran impacto en cuanto al cierre de la producción de petróleo y gas, la interrupción de las exportaciones y en general el peaje que esta crisis impuso a la gente, ya sea en el comercio o simplemente en su calidad de vida, su felicidad. Sabes, es algo mucho más grande que eso. Quiero decir, esto va a continuar durante años. Y por eso digo que este ajuste de cuentas con el imperio estadounidense, si estos estados no lo afrontan ahora, Nima, entonces es tan grave como lo que decías antes sobre los iraníes, que han sido traicionados por los estadounidenses en las negociaciones 2 veces ya, ¿verdad?
2 veces en un año para que los iraníes vuelvan a negociar con ellos. Ya sabes, si los iraníes vuelven a negociar con los estadounidenses, ¿qué voy a hacer? Quiero decir, entonces te mereces lo que te pase, algo así, ¿no? En ese sentido, lo mismo vale para los estados árabes, las monarquías del Golfo. Te mereces lo que te pase. Si permaneces en esta relación con Estados Unidos después de esto, entonces te lo mereces. Y eso también vale para los europeos. Si no aprendieron la lección el año pasado, especialmente con el fiasco de Ryland, si no aprendieron, entonces no sé qué decirte. Y ves cómo los europeos están haciendo todo lo posible por complacer los deseos de Donald Trump aquí. Están llevando sus flotas al Mediterráneo Oriental. Están permitiendo que los aviones estadounidenses usen sus bases. Es tan ridículo. Ya sabes, Keir Starmer dice que los aviones estadounidenses pueden usar las bases británicas con fines defensivos. ¿Y qué hacen los estadounidenses? Vuelan B-1 y B-52 desde esas bases para bombardear defensivamente barrios iraníes. Quiero decir, los españoles son los únicos con un mínimo de honor en todo esto. El único atisbo de dignidad que he visto por parte de los europeos. Y, por supuesto, en los comentarios, por favor, hacedme saber si me estoy olvidando de alguien que merezca reconocimiento, pero no veo a nadie más que lo merezca. Ya sabéis, esto es lo que los europeos tienen que hacer para sobrevivir. Y esto nos remite a la idea de que, bueno, los europeos están contentos con esto porque, en esencia, se trata de golpear a personas de piel morena. Este es su legado. Sobre esto se construyeron sus instituciones y por eso se sienten cómodos con ello. Pero también sienten que este tipo de relación con Donald Trump y con Estados Unidos, a través de la guerra, va a ser la relación que los mantenga anclados al imperio estadounidense y los mantenga protegidos por él, además de permitirles ser vasallos que disfrutan del beneficio o del botín de formar parte del imperio. Pero son unos necios si creen que en algún momento no va a pasar. Ya sabes, esa idea de que solo sois países bajo el imperio, de que en un imperio solo hay una nación que importa y no sois vosotros. Son unos necios si piensan que atar su destino a esta guerra en Irán les va a permitir superar esos problemas. Matt, a Donald Trump le preguntaron sobre el nuevo líder supremo de Irán, y esto fue lo que dijo. Victoria en esta guerra. Victoria. El Supremo sigue siendo el hijo del Ayatollah. No quiero comer sobre eso. No quiero hacer comentarios. Pero te diré algo. Acabo de hablar con los líderes de varios países. Tendrás una lista. Y me dijeron que nunca habían visto nada igual. Nosotros sí. Y lo construí durante mi primer mandato y lo utilicé. No me di cuenta de que iba a usarlo este mes. Pero tenemos el mejor ejército del mundo con diferencia. Nadie ha perdido. Sí, simplemente esquivó la pregunta, porque sabe la respuesta y no quiere ir en esa dirección ni mencionar la realidad de lo que está pasando. Sí. Quiero decir, eso es básicamente todo. Sea cual sea el cuento que le vendieron, ya sabes, la información que llega al presidente está muy cuidadosamente filtrada. Quiero decir, ese es sin duda el trabajo del jefe de gabinete. Y no creo que nadie haya dicho nunca que Susie Wiles no sea una buena jefa de gabinete en ese sentido. Ya sabes, con George W. Bush, con Barack Obama, Joe Biden, por lo que podemos entender, prácticamente no estaba en el despacho, pero si miras a los dos predecesores que importan aquí, Bush y Obama, la información que recibían siempre estaba seleccionada. Así que hay que imaginar lo mismo para Donald Trump, aunque esté en su Truth Social. No sé si mira X o no, probablemente siga molesto por todo ese asunto. Pero sí, quiero decir, no creo que él ni siquiera sepa eso. No sabe nada sobre Irán. Obviamente, no creo que entienda cómo se forma realmente el gobierno. Creo que tiene, como muchos en su gobierno, esa idea de que Irán está gobernado por una colección vertical de mulás y ya está. Y que si simplemente, como en una torre de Jenga,
sacas las piezas adecuadas, todo se derrumbará, se convertirá en un castillo de naipes. Y no es así. Quiero decir, tú puedes hablar de esto mucho mejor que yo. Pero es un gobierno grande, una burocracia que se ha descentralizado precisamente por estas razones, para sobrevivir a este tipo de guerra. No creo que esta gente lo entienda, y mucho menos el apoyo que este gobierno tiene de amplios sectores de la población. Sabes, quiero decir, la idea de que todo Irán está en contra del gobierno, o de que la mayoría está en contra del gobierno, no hay ninguna certeza en eso. Y esta gente no lo sabe. No creo que ni siquiera hayan visto los videos que nosotros hemos visto de, ya sabes, decenas de miles, cientos de miles, quizá millones de personas saliendo a las calles de Irán, bajo el cielo abierto, bajo los aviones de guerra, misiles y drones estadounidenses e israelíes, mostrando solidaridad con sus compatriotas, llorando a sus hijos que han muerto y permaneciendo allí desafiando al imperio estadounidense y a su sheriff, Israel. Así que sí, no creo que hayan visto eso. Yun tror sportlig nyhetspercepsjon reelt der. Y la arrogancia que tenían, la arrogancia imperial que tenían, después de su éxito en el secuestro de Maduro, les dio la confianza para pensar que eran imparables y que, por supuesto, esto funcionaría. ¿Cómo no iba a funcionar? Todo lo que creían saber sobre Irán les decía que iba a funcionar. Puedes imaginar las conversaciones entre Rubio, Hegseth, Trump y Vance mientras hablaban de esto. Ya sabes, quiero decir, sí, esto es con lo que estamos lidiando aquí. Esta pesadilla de estar en una guerra que Estados Unidos no puede ganar, con fuerzas militares estadounidenses sobreextendidas, con pocos recursos y cuyo equipo está averiado la mayor parte del tiempo. Dirigidas por hombres y mujeres que ni siquiera son capaces de coordinar su mensaje sobre esto, y mucho menos de ofrecer a sus mandos unos objetivos claros y bien articulados para esta guerra. Y por supuesto, los comandantes del ejército estadounidense son incompetentes, son unos aduladores. Han sido derrotados por los hutíes 2 veces en el Mar Rojo. Fueron derrotados en los campos de batalla de Ucrania, especialmente en 2022 y 2023, cuando los generales estadounidenses estaban al mando del ejército ucraniano en ese momento. Presumen de la victoria sobre el Estado Islámico, que puede atribuirse más a los iraníes que a nadie más, pero que como mínimo debe compartirse entre sirios, rusos, kurdos, iraníes e iraquíes. Quiero decir, ¿y qué? No puedo creer que esta sea la guerra en la que estamos, ¿verdad? Esta es la pesadilla que estamos viviendo, ver esta bufonada en los niveles más altos. Ya sabes, sí, bueno, en fin. Donald Trump les dijo a los estados árabes antes de que empezara la guerra que iba a durar como mucho 4 días. 4 días les dijo. Y ya sabes, me asombra. ¿Quién le dio ese tipo de información a Donald Trump? Porque no veo que venga de Tulsi Gabbard. Tampoco veo que venga ni siquiera del jefe de la CIA. ¿Fue Netanyahu? ¿Fue el Mossad? ¿Hasta qué punto son capaces de convencer al presidente de Estados Unidos de que podrían lograr algo en Irán en 4 días? Es tan estúpido que ni siquiera merece pensarse. Incluso hablar de ello, convencer a los estados árabes de que esta operación terminaría en 4 días y que no tendrían ningún problema, es simplemente absurdo. Sí, quiero decir, es una buena pregunta. ¿Quién fue la última persona en la sala con Donald Trump antes de que dijera, vale, hagámoslo? Trump es conocido por ser alguien que está de acuerdo con la última persona que le habla. Ya sabes, desde luego, el papel de Netanyahu y de los israelíes en esto se entiende muy bien. El deseo de Netanyahu de tener esta guerra antes creo que tiene mucho que ver con su política interna. Esa idea de que quiere adelantar las elecciones en Israel, que esta guerra es muy popular allí y que puede obtener beneficios políticos de ella si consiguen empezarla y terminarla, y luego convoca elecciones. Sí, ya sabes, no creo que la CIA bajo Ratcliffe se considere un servicio profesional con ningún grado de integridad.
service with any degree of integrity. I don't think that's the case. So the CIA coming. No creo que sea así. Entonces, que la CIA salga, bueno, no estoy de acuerdo contigo, y que la CIA salga y diga, esto es lo que va a pasar, me parece muy posible. Quiero decir, hemos visto inteligencia politizada o inteligencia ideológica a lo largo de la era moderna. Mira cómo habla el MI6, por ejemplo, de la guerra de Ucrania. Simplemente el tipo de ilusión que impregna al MI6 en ese sentido. Así que no se limita a los estadounidenses. Y desde luego, Tulsi Gabbard, la directora de la Inteligencia Nacional, que completamente, bueno, no sé si vendida es la palabra adecuada. I don't know if sold out is the right word, but I stood with Tulsi. Sabes, estuve con Tulsi Gabbard frente al edificio del Capitolio de Estados Unidos en 2018, cuando ella y el difunto Walter Jones presentaron una resolución en la Cámara que haría que los procedimientos de destitución de un presidente fueran automáticos si ese presidente iba a la guerra o utilizaba la fuerza militar sin autorización del Congreso. Eso fue en 2018, hace solo 6 años, y aquí estamos ahora, así que no tengo ninguna opinión sobre Gabbard que me lleve a defenderla o a decir, no, ella no estaría promoviendo esto. Ya sabes, no solo inteligencia politizada, sino un completo disparate. No lo sé. Quiero decir, ¿quién fue allí y dijo que esto era posible? De nuevo, creo que tiene mucho que ver con el éxito del secuestro de Maduro, que hizo que hubiera gente que pensara, así es como va a ser. ¿Quién nos va a detener? Esa arrogancia la vez que se rejuerve de minit. En stup quien them discrept. Very controlling. Nobody wants to be the guy who disagrees. I mean, you saw these. Quiero decir, viste esos informes de que el Pentágono estaba resistiéndose, pero quién sabe hasta qué punto. Y no hemos visto que nadie dimita, ya sabes. Pero sí, quiero decir, esta idea empezó siendo de 4 días, luego 2 semanas, luego 4 semanas, y en un momento dado Haig dice 8 semanas. Luego empiezas a ver cosas que salen del Pentágono diciendo que se están preparando para meses. Y luego Trump está, por supuesto, por todas partes, y Rubio también. Y los senadores estadounidenses, tanto demócratas como republicanos, salen de las reuniones informativas diciendo, no sabemos qué está pasando. Los portavoces del gobierno de Trump en televisión están igual de confundidos, contradictorios y simplemente ignorantes. Así que sus declaraciones son esencialmente inútiles. Sí. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Creo que, básicamente, tienes una guerra, Nima, en la que Estados Unidos la inició y luego lanzó de inmediato la iniciativa, sin tener objetivos que realmente pueda alcanzar, y quedó atascado en una forma de guerra en la que los estadounidenses hacen lo contrario. En lugar de entender los niveles político y estratégico de la guerra como los más importantes, como los verdaderos motores de la victoria, los estadounidenses se centran en los niveles táctico y operativo. Esos los hacen muy bien, o pueden hacerlos muy bien. Y si observas lo que están haciendo los iraníes, cómo su estrategia para cerrar el estrecho de Hormuz y expandir la guerra por toda la región los está llevando a alcanzar sus objetivos políticos aquí. Así que, ya sabes, creo que es solo una cuestión de cuándo otras naciones ejerzan suficiente presión sobre Estados Unidos y de cuándo las élites en Estados Unidos empiecen a sentir el dolor del daño económico que está causando esta guerra. Sabes, el pueblo estadounidense está muy alejado del poder. La idea de que el pueblo estadounidense vaya a poner fin a esta guerra mediante el poder popular o algo parecido simplemente no va a suceder. Esta guerra terminará cuando el resto del mundo se vuelva decididamente contra Donald Trump y cuando las élites también se vuelvan contra Donald Trump, porque sus fondos de inversión y los mercados están siendo golpeados con mucha fuerza. Matt, the war in Ukraine was. Matt, la guerra en Ucrania fue una de las cosas más trágicas que le han ocurrido a la economía europea. Y ahora, con la situación en el estrecho de Hormuz, se puede ver que Europa está en una posición desesperada. Recibían energía de Rusia, que fue cortada, y ahora el estrecho de Hormuz está cerrado. ¿Ves que Europa esté replanteándose sus políticas y haciendo algo en esa dirección?
porque tienen su propio sistema monetario, su propio sistema económico. Podrían ser independientes de Estados Unidos en lo que respecta a la seguridad, la energía y su economía. ¿Hay alguna señal de que realmente estén cambiando sus políticas, tal vez elaborando otras nuevas o adoptando un enfoque más razonable hacia este conflicto? It's just like watching, I don't really love. Es como ver, bueno, ya sabes, no me gustan mucho las analogías en las que comparamos países con individuos, pero en este caso, con Europa, siento que es como ver a un amigo volver con una pareja abusiva, ¿verdad? No logran tomar las mejores decisiones para sí mismos, incapaces de apartarse de su propio camino. Y creo que gran parte de ello tiene que ver con el estatus de ser los principales vasallos de Estados Unidos, de ser la élite de los súbditos dentro del imperio. Eso ejerce una influencia tanto práctica como hipnótica sobre los líderes europeos, ya sea a nivel nacional o en la Unión Europea. Su incapacidad para reconocer lo que es mejor para ellos, separarse de Estados Unidos, aunque a corto plazo pueda ser muy difícil, pero la idea es que así seguirían su propio camino. Y ya sabes, lo he dicho antes, el hecho de que los europeos no hicieran esto tras el final de la Guerra Fría, creo que es la fuente de muchos de los problemas de Europa. La Unión Europea podría haber seguido su propio rumbo. Podría haber continuado aplicando políticas que no provinieran de los cuarteles generales neoliberales de Estados Unidos, o también de Gran Bretaña, diría yo, pero sobre todo de Estados Unidos. No tenían por qué adoptar las formas neoliberales de América. No tenían por qué participar en las guerras de Estados Unidos en todo Oriente Medio. Quiero decir, la cantidad de inversión en sí mismos que podrían haber hecho durante los años 90 y los 2000, que habría convertido a Europa en una especie de potencia, ya sea tecnológica o educativa, eso podría haber ocurrido. Pero decidieron que lo mejor para ellos era tener una única superpotencia en el mundo y ser su lacayo, ser ese niño pequeño que se junta con el matón y cree que sacará provecho de ello. Y ahora los europeos están en esta situación, como dices, en la que el coste de desempeñar ese papel ha resultado devastador. Quiero decir, la herida autoinfligida por Europa aquí es simplemente increíble. Y el hecho es que sus políticos nacionales y los líderes de la OLI están atrapados en ese romanticismo del pasado, en ese legado de gloria imperial europea. Ya sea por sus propias historias nacionales, ese ADN que aún llevan dentro, esa sensación de que una vez fueron conquistadores, de que una vez gobernaron el mundo, todo eso sigue resonando ahí. Y al estar tan cerca del poder, tan cerca de Estados Unidos, pueden saborearlo. También entienden que las guerras y los enemigos extranjeros son, o al menos creen que son, la mejor manera de distraer a su población. Así que, mientras el público europeo se ve continuamente socavado por las decisiones de sus líderes de no invertir en su gente, por las crisis sanitarias, las crisis de vivienda, el declive general de la calidad de vida, la desindustrialización, los problemas de inmigración, ya sabes, las problemas de migración se siguen por un parapar de brace atlanidens en emergenio. Quiero decir, es que esto es casi cómico, lo que estamos viendo aquí con los europeos. Su decisión de sumarse a esta guerra demuestra que en esencia han decidido colectivamente formar parte del imperio estadounidense. Y cuando digo ellos, me refiero específicamente a los Merkel, los Macron, los Scholz, los von der Leyen, no a sus pueblos. La mejor decisión para ellos es seguir siendo el lacayo del imperio estadounidense, porque cualquier otra cosa, a corto plazo, les costaría muy caro a esos líderes y a sus instituciones, aunque a medio y largo plazo sería lo mejor para sus pueblos y sus países. Has mencionado algo realmente importante, creo, cuando se trata de la Unión Europea, porque tenemos que tener en cuenta a todos esos países europeos que la integran.
Hoy hemos sabido que Alemania y Francia están utilizando sus reservas de petróleo debido a los problemas a los que se enfrentan. Y la cuestión es que, por otro lado, hoy hemos visto a Kyriakos anunciar nuevas sanciones contra Rusia e Irán. Se puede ver que, de algún modo, las políticas adoptadas por la UE no están beneficiando a los países dentro de la Unión. ¿Cuánto tiempo les llevará a estos países? ¿Crees que el problema está en su liderazgo, como has mencionado? ¿O ves algo más allá de eso? Algo en esos países, en la gente, que aún no comprende la gravedad de lo que está ocurriendo. Porque ahora no se trata solo de Asia Occidental. Sabemos que la guerra en Ucrania ha sido devastadora para Europa. Oh, it's absolutely Oh, es absolutamente devastador. El impacto que ha tenido, como has descrito, en la economía europea y en su población va a ser algo de lo que tardará mucho tiempo en recuperarse, ¿verdad? Quiero decir, esto es un golpe para su economía y para su sociedad, del que tardarán años y años en reponerse, si tuviéramos una varita mágica y pudiéramos acabar con todo hoy mismo, cosa que no podemos. Y los europeos van a destinar más dinero a la guerra en Ucrania. Van a aumentar sus presupuestos militares. Esta misma mañana hablaba en un podcast británico sobre el presupuesto militar estadounidense y sobre cómo, en esencia, no está pensado para proporcionar seguridad nacional al pueblo estadounidense, sino para generar beneficios a las corporaciones. Y luego, por supuesto, hablé de la realidad de que los barcos y aviones estadounidenses son un desastre en cuanto a mantenimiento, y del hecho de que no tenemos suficientes, que Estados Unidos no tiene suficientes bombas y misiles para sostener esta guerra. ¿Cómo es posible eso cuando se están gastando billones de dólares una y otra vez? Y dije, esto es lo que estáis viendo. Si Europa sigue adelante con esta histeria sobre gastar el 5% del PIB en defensa, esto lo que os espera. Si los europeos y los británicos piensan que este negocio no está pensado también para ellos, no sé qué decirles. Y bueno, en cuanto a tu pregunta sobre si se trata solo de los líderes, pues sí, ciertamente son los líderes, pero esos líderes están al frente de estructuras institucionales que son corruptas. Y así como los líderes llevan dentro ese recordatorio, ese ADN de glorias pasadas, también lo hacen estas instituciones. Pero también hay corrupción. Cuando estas instituciones y las personas que las representan ven que su mejor interés a corto plazo es mantener el soborno, mantener la corrupción, mantener el negocio, y si eso se hace ahora a través de la militarización en Europa, que así sea. Ese parece ser el camino que Europa está tomando. La idea de que tendremos una especie de efecto keynesiano en nuestras economías mediante la militarización. Pero no va a suceder. Se gastará todo ese dinero y acabará hundiéndose en las corporaciones. Esas corporaciones van a proporcionarte equipos sobrevalorados que no funcionan. Y esa inversión en esas corporaciones no devuelve dinero, ninguna inversión real, a la gente. Invertir en el ejército, pensando que vas a mejorar tu sociedad o tu economía, es absolutamente, simplemente idiota. Cuando compras tanques, bombas y aviones, no es lo mismo que construir carreteras, hospitales o escuelas. No hay ningún beneficio para la gente, ningún retorno para la gente de esa inversión del gobierno. Solo estás dando dinero a las corporaciones y a sus accionistas, y ellos están fabricando armas que pueden usarse, o puede que no. ¿Con qué propósito? Para meterte en una guerra con Rusia, que estos lunáticos han querido desde hace mucho tiempo. Buen trabajo. Así que creo que eso es básicamente lo que la gente europea está viendo. Cuando digo europea, incluyo a los británicos. Y me anima a ver algunas cosas, como que el Partido Verde en el Reino Unido esté mejorando. Pero la realidad es que para los partidos de izquierda en toda Europa lo están pasando realmente mal. Y la derecha ha sido la que ha asumido este papel de decir, estamos aquí para proteger al pueblo. Somos los que reconocemos la locura, la criminalidad, la estupidez de nuestros líderes.
criminality, the stupidity of our leaders. We understand how we got to this point, and we're going to do something. Entendemos cómo hemos llegado a este punto y vamos a hacer algo al respecto. Y ya sabes, la izquierda hasta ahora, en la mayor parte de Europa, por lo que he visto, no ha respondido de la manera que debería. Pero al menos creo que el Partido Verde en el Reino Unido parece estar yendo bien. Creo que en Francia la izquierda está mejor que en otros lugares. Sí, en Francia también. Pero eso solo ocurrió después de que se separaron del centro, al que se aferraron durante demasiado tiempo. Solo ha sido en los últimos años, ¿verdad? Y también se lo reconozco a los españoles. Cuando estuve en España el año pasado, los españoles estaban muy satisfechos de que su país fuera el único en Europa que no había visto el éxito de la extrema derecha. Far right success. All these things, leading to this point. Así que sí, todas estas cosas están conduciendo a este punto en el que deben tomarse decisiones. De lo contrario, esas decisiones se presentarán a esos países, ya sea Europa, las monarquías del Golfo, Japón o Corea del Sur, como un hecho consumado, como un resultado ya preparado. Y bueno, esta guerra, realmente creo que esta guerra es un catalizador de una nueva época, una nueva era en la historia mundial. Va a provocar una transformación radical del mundo que surgirá de esta guerra. Y si no, entonces conducirá a una gran depresión y a más guerras, posiblemente incluso a una tercera guerra mundial. And further wars, including possibly a third world war. No, Matt, Donald Trump just announced that Sabes, Matt, Donald Trump acaba de anunciar que activará las reservas estratégicas de petróleo de Estados Unidos. Cree que los precios del petróleo caerán más de lo que muchos esperan. Pero esos son solo analgésicos. No veo tanto. it's just painkillers. I don't see that Right. much. The Iranians will keep the Strait of Hormuz closed longer than Los iraníes mantendrán el estrecho de Hormuz cerrado más tiempo del que durarán nuestras reservas, eso seguro. Sabes, no recuerdo cuáles son las reservas estadounidenses. ¿3 meses? No sé si lo dice. Pero las reservas de muchos países duran unos 3 meses. ¿Y en qué estado están esas reservas? En Estados Unidos, hemos tenido presidentes que han liberado reservas y luego no las han rellenado del todo. Así que ni siquiera sé en qué estado se encuentra la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos. ¿Está llena? No lo sé. Pero creo que los iraníes entienden perfectamente que esto va a continuar todo el tiempo que sea necesario. Y así será. Como dije, creo que los iraníes tienen la iniciativa aquí. Creo que los iraníes son los únicos que tienen algún tipo de visión sobre hacia dónde quieren que vaya esta guerra, y también tienen las fuerzas necesarias para llevarlo a cabo. ¿Crees que a los iraníes realmente les importa perder esos barcos que han perdido? Ya sabes, tienen algún mecanismo para colocar minas, y eso es todo lo que necesitan. No estaban usando esos barcos. Todos fueron volados en el muelle. No es como si hubiéramos visto videos en los últimos días de iraníes volando por los aires mientras empujaban minas por el costado de los barcos. Y si podemos entender lo que dijo hoy el senador Chris Murphy al salir de una sesión informativa a puerta cerrada, describió a los iraníes como que ya habían bloqueado el estrecho de Hormuz. Así que, ya sea que lo hayan minado o hayan hecho otra cosa, como decimos en el ámbito militar, está cerrado porque lo están controlando mediante fuego. Y esta mañana nos hemos despertado con la noticia de que 3 barcos han sido alcanzados por drones iraníes. Ningún barco está pasando por allí, sin importar lo que diga Donald Trump sobre la Marina estadounidense escoltando buques. No va a suceder. Así que los iraníes ciertamente sienten que, bueno, si esto tiene que durar 3 meses, 6 meses o 1 año, eso es lo que harán, especialmente si siguen vendiendo su petróleo a un precio superior. Quiero decir, ahora mismo están obteniendo una prima por su petróleo. Así que sí, la capacidad de los estadounidenses ponerse en esta situación y luego ser tan ineptos, intentando llevar a cabo una guerra imposible de ganar, a menos que quieran una invasión terrestre masiva y literalmente tomar el control del Estado por la fuerza militar, al estilo de Irak en 2003,
No veo cómo los estadounidenses pueden lograr ningún objetivo aquí. I don't see how the Americans achieve any objectives here. Thank you so Muchas much, gracias, for Matt, being por with us acompañarnos today. hoy. Un gran placer, como siempre. As always. Gracias, Nima.